Durante siglos la Iglesia Católica Romana había tenido un poder solo comparado con los reyes. Este poder político, social, religioso, había marcado el estilo de vida de aquella sociedad. Pero, en el año 1517 habría de cambiar la historia. Retornaríamos a los caminos de la Iglesia primitiva. Europa sale de una tranquilidad relativa y entra a una etapa de pandemia, la peste negra por muchas décadas. Una época en la que creencias en las brujas y los demonios y eventos sobrenaturales estaban muy extendidos entre la gente. La Iglesia Católica Romana, con sus dogmas y tradiciones, dominan territorios y feudos, y el pueblo no tenían acceso a las sagradas escrituras. Pero surgieron hombres que Dios utilizó de una manera extraordinaria, los precursores del protestantismo. Usualmente cuando pensamos en la Reforma pensamos en Martín Lutero, y bien es cierto que en un sentido la Reforma empieza con Martín Lutero, pero es cierto que antes que él había precursores. Había dos hombres importantes usados por Dios antes de Lutero. Uno fue el inglés Juan Wycliffe. Él fue un profesor en la Universidad de Oxford. Entre otras cosas, él se declaró contrario a los bienes de la Iglesia. Él negó la autoridad del Papa. Él aconsejaba la interpretación libre de la Biblia. Wycliffe tradujo la Biblia al inglés contrario a los órdenes del Papa. También él censuró al culto de los santos y a las reliquias, y fue condenado por el Concilio de Constanza. Después de él vino otro, Juan Hus, que era profesor de Praga. Él defendió las ideas de Wycliffe, y tal como Wycliffe, él fue condenado y ajusticiado por sus herejías. Hus difundió aquellas doctrinas en la región de Bohemia, donde él vivía, e impuso la creación de una iglesia nacional en esta región. Y su ejecución en el año 1415 llevó directamente a unas guerras, las llamadas guerras husitas. Durante mucho tiempo los miembros de la alta jerarquía del clero vivían ostentosamente, totalmente alejados del pueblo y sus problemas. Había una decadencia moral. El principal en aquel tiempo, el Papa León X, necesitaba dinero para terminar el proyecto de construir a la Basílica de San Pedro en Roma. Y para levantar fondos para esta obra de construcción, él promovió la práctica de vender las indulgencias. La predicación de estas indulgencias fue concedida a los dominicos y consistía en que los fieles que comulgaran rezaran por la intención del pontífice y dieran una limosna para las obras de la catedral, quedarían perdonados de pasar por el purgatorio. En otras palabras, esencialmente estaba vendiendo el perdón de los pecados, y estaba haciéndolo para levantar fondos para un proyecto para construir a un catedral muy ornato, muy grande. Lutero viaja a Roma en 1510 por asuntos eclesiásticos. Esta experiencia lo marcó profundamente. Lutero va a ver la corrupción en la que estaba sumida la Iglesia, así como del abuso de las indulgencias. Martín Lutero entra en crisis y tiene que tomar una decisión. La Iglesia consideraba nuestros mejores esfuerzos para alcanzar el perdón de los pecados, pero Lutero solo creía que era suficiente la fe en Jesucristo. El 31 de octubre de 1517 Martín Lutero clava sus 95 tesis.
Este hecho habría de cambiar la historia de la Iglesia. Retornaríamos a las sagradas escrituras, a los caminos del primer siglo. Hay mucho que se puede decir acerca de los acontecimientos en aquel entonces, pero mayormente Lutero estaba poniendo una nueva base, diciendo que la cosa más importante eran las escrituras. Entonces tenemos que entender las escrituras, aplicar las escrituras. La fuente de todo se encuentra en las escrituras, negando la influencia de la iglesia y las tradiciones. Entonces, si necesitamos ayuda o consejos, vamos a buscar las escrituras. Después, la enseñanza doctrinal, que la salvación es solamente por medio de la fe, solamente por la gracia de Dios. Y esto es un gran cambio en cuanto a la enseñanza bíblica por un lado y la tradición católica por el otro. Entonces lograron mucho y pusieron un nuevo cimiento. Lutero se ha de defender ante rey Carlos V y todos sus acusadores. De esta forma, a menos que esté convencido por el testimonio de las Escrituras y por el buen uso de la razón, y no por papas o concilios que se contradicen entre ellos mismos. Soy esclavo de las Escrituras antes mencionadas. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo y no voy a retractarme, pues no es correcto ni seguro ir en contra de la conciencia. Ulrico Zwinglio fue el iniciador de la reforma religiosa en Suiza. Luego llegaría Juan Calvino a Suiza en el año 1536. Este estaría hasta su muerte influenciando con su teología sistemática y su gran obra Institución de la religión cristiana, que influenció toda Europa. Quisiera decir que tal vez tuvieron ellos, o no cabe duda, que tuvieron ellos la misma base en cuanto a la reforma. Estaban de acuerdo en cuanto a las enseñanzas de Martín Lutero, en cuanto a la salvación solamente por medio de la fe, la gracia de Dios, completamente estaban de acuerdo. Ya para este tiempo la Biblia comienza a traducirse a otros idiomas, y la gente común comienza a leer la palabra de Dios. Las cosas más importantes giran alrededor de la Biblia, porque antes nadie podía leer las Escrituras y Martín Lutero hizo una traducción de la Biblia. Entonces la gente empezaron a leer y aplicar las Escrituras. Este fue un logro bien grande. Y después había un cambio en cuanto a la manera de vivir. Muchos monjes y monjas dejaron sus monasterios y empezaron a tener una vida normal. Y tendría que decir también que simplificaron la manera de adorar al Señor. Entonces fue un cambio grande. Se puede decir que había diferencias entre algunos de los reformadores, Juan Calvino en Francia, Juan Knox en Escocia y Zwingli en Suiza, pero todos ellos tuvieron la misma base y fue un cambio total en cuanto a la sociedad. El poder y las riquezas perdidas por la Iglesia Católica Romana fueron transferidos hacia los nuevos grupos sociales en ascenso y para la corona, una de las primeras consecuencias políticas y sociales que trajo la Reforma Protestante. Además, también hubo un impacto en las artes y el conocimiento. Muy bien, había muchos cambios. Entonces empezaron a fundar universidades, escuelas públicas y ayudar a la gente con la educación. Y algunos dicen también que el capitalismo tenía su raíz en las enseñanzas de Juan Calvino. Entonces es difícil compartir todo lo que había pasado, pero abrió la puerta para mayor entendimiento.
varias regiones de Europa consiguieron su independencia política, religiosa y cultural. Había comenzado la Reforma Protestante con un puñado de hombres que dieron su vida para retornarnos a las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, que la salvación es solamente por la fe en su Hijo Jesucristo, para la gloria de Dios.